Imaginemos por un segundo que el espacio aparentemente vacío que tenemos justo enfrente no es la nada. O sea, imaginemos que en realidad ese supuesto vacío es una estructura física millones de veces más rígida y densa que el acero puro. Suena absurdo, totalmente absurdo. Es que hace cortocircuito en la cabeza, porque va en contra de absolutamente todo el sentido común. Toda la vida nos han enseñado que el universo es como un escenario oscuro, digamos, un teatro gigantesco y completamente desocupado, donde las estrellas, los planetas y nosotros simplemente somos actores moviéndonos libremente. Claro, es nuestra intuición más básica sobre la realidad. Si no podemos tocar o ver materia en un punto específico del espacio, pues la conclusión automática y lógica es que ahí no hay absolutamente nada. Nada de nada. Exacto. Y esa ha sido, digamos, la roca fundamental sobre la que la física estándar ha construido nuestra comprensión del movimiento y la mecánica durante muchísimo tiempo. Pero a ver, ¿y si esa intuición estuviera completamente equivocada? Bueno, vamos a desempacar esto, porque el material que tenemos hoy sobre la mesa en esta inmersión profunda propone un cambio de paradigma tan, pero tan radical, que nos obliga a repensar qué es la realidad misma. Sí, es un texto que te vuela la cabeza. Totalmente. Estamos hablando de un documento fascinante y sumamente provocador titulado TSS-V3.5-V3.5-completo.pdf. Es una investigación muy densa elaborada por Rodrigo César Antonio Sanjueza Valenzuela y está fechada en mayo de 2026 desde Linares, en Chile. Así es. Y el postulado central, y aquí agárrense fuerte, es que el universo entero no es un vacío, sino un supersólido cósmico. Y el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente someter a escrutinio esa misma idea. Vamos a desentrañar los engranajes de esta teoría del condensado sólido, o TCS, como le llama el autor. Ajá, la TCS. Y ojo, no se trata solo de usar palabras rimbombantes porque sí, ¿eh? Necesitamos diseccionar mecánicamente cómo esta teoría intenta redefinir la naturaleza de la masa, la ilusión del flujo del tiempo y qué es realmente la gravedad. Y también ver si esto es pura especulación matemática de pizarrón o si presenta predicciones concretas que se puedan validar en el mundo real, en un laboratorio. Fundamental eso último, sí. Pero bueno, para poder juzgar si este nuevo universo tiene pies y cabeza, primero tenemos que entender de qué está hecho el tablero. Así que entremos en la ontología de este supersólido cósmico. A ver, frena un momento la teoría. El vacío, por definición, pues está vacío. Claro. ¿Cómo puede algo que no tiene materia ser rígido? Eso de verdad a mí no me cuadra. ¿Qué es exactamente el universo según este manifiesto? Pues mira, el autor define el tejido del universo como un condensado bosónico de fase que exhibe propiedades de un supersólido. Ok, eso suena complicadísimo. Sí, pero para bajar esto a la Tierra, un supersólido es un estado de la materia bastante paradójico que de hecho ya hemos observado a escala cuántica en laboratorios. Ah, o sea, existe empíricamente. Existe. Tiene una estructura rígida, digamos como un cristal, pero permite que ciertas cosas fluyan a través de él sin ningún tipo de fricción, como si fuera un superfluido. ¡Wow! Que el supuesto vacío interestelar es exactamente esto. Tiene una rigidez extrema e intrínseca, una tensión estructural brutal, que el autor representa con la letra griega epsilon en sus ecuaciones, y la trata como una propiedad mecánica medible, no como algo abstracto. De acuerdo. Entonces, el espacio tiene tensión, como la piel de un tambor estirada al máximo. Exactamente. Pero lo que me parece más contraintuitivo de esta primera sección del documento es lo que esa idea implica para las cosas que sí podemos tocar y ver. Porque si el vacío es la estructura sólida estructural, ¿qué somos nosotros? O sea, ¿qué es una roca o una silla? En esta teoría, parece que la masa ya no es el punto de partida. Es que el cambio de perspectiva es total. En la física que todos aprendemos en la escuela, la masa es una propiedad primaria, ¿no? Ajá, sí, claro. La caja es el espacio y la canica la materia. Exacto. Pero la TCS argumenta exactamente lo contrario. A través de sus deducciones matemáticas, el texto muestra que la masa es un efecto secundario. No me voy a poner a recitar todas las fórmulas del texto, Por favor, no. Nos perdemos todos. pero conceptualmente hay una relación que el autor establece donde epsilon, la rigidez,
es igual a la densidad de solidez multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ok? Y eso nos dice que la masa es, en el fondo, simplemente la medida de la deformación elástica que está atrapada en un volumen de este supersólido. A ver si lo entiendo bien. Si imaginamos el universo no como una caja vacía, sino como un bloque infinito de una, digamos, gelatina cósmica inmensamente rígida y bajo una presión colosal, Ajá. la masa sería como meter una piedra externa dentro de esa gelatina a la fuerza. Es muy comprensible pensarlo así al principio, pero el matiz fundamental en este manifiesto es que no hay ninguna piedra externa. No hay piedra. No hay nada ajeno al medio. La analogía correcta sería tomar una parte de esa misma gelatina cósmica, pellizcarla y retorcerla violentamente sobre sí misma hasta formar un nudo súper tenso que no puede deshacerse. ¡Wow! Ese nudo, esa zona de estrés elástico y geométrico hiperconcentrado, es lo que nuestros instrumentos miden y deciden llamar masa. ¡Qué locura! La materia es, literalmente, el espacio mismo deformado y bajo tensión. O sea que mi propio cuerpo, mi mano, no es algo que habita dentro del universo, sino que es un conjunto de cicatrices retorcidas en la propia estructura del universo. Así es. Eso es fascinante de verdad, pero a la vez me plantea un problema enorme e inmediato. Si asumo que soy un nudo en un bloque de gelatina hiperrígida, ¿cómo diablos me muevo? Ah, ahí está el detalle. Es que, ¿por qué la Tierra puede viajar alrededor del Sol a miles de kilómetros por hora a través de un medio que es sólido absoluto, sin despedazarse o sin, no sé, frenarse por una fricción colosal? Bueno, esa es la objeción natural. Y ha sido el mayor obstáculo histórico para cualquier teoría que proponga un éter o un medio universal. Claro. Pero para resolver el enigma de este movimiento sin fricción, el manifiesto introduce en su versión 3.5, que es la que estamos revisando, la formalización de lo que llama la dinámica temporal. Ajá. El autor presenta una nueva conjetura, y es que el medio no es estático. Posee lo que denomina un cristal de tiempo. ¿Un cristal de tiempo? O sea, suena a un artefacto místico de una película de fantasía, te lo juro. Sí, puede sonar a pura ciencia ficción, pero tiene cimientos termodinámicos muy estrictos en la física real. A ver, un cristal convencional, como un diamante, rompe la simetría del espacio, ¿verdad? Sus átomos están organizados en un patrón geométrico que se repite a distancias específicas. Sí, forman una cuadrícula o una red. Exacto, pues un cristal de tiempo hace exactamente lo mismo, pero en la dimensión temporal. Significa que el estado fundamental del vacío cósmico tiene un latido intrínseco. ¿Un latido? Sí, posee una frecuencia de vibración fundamental y constante. O sea, el universo entero late rítmicamente. Entonces la gelatina cósmica no está quieta en ningún momento. Está vibrando a una frecuencia universal. Constantemente. Pero, a ver, ¿cómo resuelve esto el problema de que un planeta no se frene en seco al moverse por el espacio? Bueno, lo fascinante aquí es el mecanismo de sincronización que describe el texto. El autor plantea una formulación dinámica apoyada en una ecuación llamada lagrangiano. ¿Ok? Y en este lagrangiano, la energía cinética y el potencial de cualquier partícula están atados matemáticamente al ritmo de este latido universal, mediante un término de coseno. Un coseno que es una función de onda periódica. Justamente, y esto asegura que la energía no fluya de manera continua, sino que el medio obliga a que el intercambio de energía solo ocurra en paquetes discretos, en momentos ultra específicos dictados por ese latido. Las partículas elementales mantienen su estabilidad, o sea, esos nudos que mencionaste no se deshacen, precisamente porque vibran en una sintonía armónica perfecta con el cristal de tiempo del vacío. Ah, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver si logro visualizar esta mecánica bien. A ver. Es como un inmenso juego de saltar la cuerda. Imagina que el latido incesante del universo es la cuerda que está girando, a una velocidad brutal, marcando el ritmo. Ajá. Y las partículas elementales, la materia, son las personas saltando. No colapsan y pueden deslizarse por el medio rígido porque están saltando en perfecta sincronía con el ritmo de la cuerda. Me gusta esa imagen. Es que si intentaran moverse libremente a destiempo, chocarían contra la cuerda, que sería la estructura sólida, y se destruirían.
Pero mientras acaten el ritmo exacto del latido cósmico, pueden fluir sin experimentar fricción destructiva. Esa analogía ilustra súper bien el concepto de coherencia de fase que usa el autor. El movimiento sin fricción es posible porque la partícula y el medio están en un consenso rítmico total. Y mira, lo que la física tradicional llama cuantización. Que la energía viene en escalones, ¿no? Exacto. El hecho de que la energía a nivel subatómico solo exista en peldaños discretos y no en un espectro continuo, bueno, encuentra aquí una explicación puramente mecánica. ¡Wow! Ya no es una ley abstracta impuesta o un misterio cuántico insondable. La energía está cuantizada porque el universo es un medio estroboscópico. Solo existe interacción física en los pequeños tics de este reloj subyacente. Eso cambia por completo lo que entendemos por nuestra propia experiencia del tiempo. Totalmente. ¿Significa que nuestra percepción de un segundo que fluye de manera suave y continua es solo una ilusión macroscópica? Así es. Pero a ver, llevemos esto a una escala mayor. Si las partículas son nudos elásticos obligados a saltar al ritmo de este reloj supersólido para no desintegrarse, ¿qué sucede cuando miramos al cielo? O sea, ¿cómo se traduce ese baile microscópico a la inmensa fuerza de la gravedad que mantiene unidas a galaxias enteras? Esto nos adentra en la reescritura de la relatividad que propone la TCS, que es la geometrización de la realidad. Ok, A ver, en la relatividad general de Einstein, todos imaginamos el espacio-tiempo como una tela elástica que se curva bajo el peso de un planeta, ¿verdad? sí, la clásica imagen de la bola de boliche en la cama elástica. Exacto. Y decimos que esa curvatura es la gravedad. Bueno, la TCS no desecha los resultados matemáticos de Einstein en absoluto, pero propone un mecanismo causal completamente distinto. Argumenta que la curvatura del espacio-tiempo no es un tejido abstracto fundamental, sino que es una métrica emergente. Espera, cuando dices emergente, ¿te refieres a que la gravedad no es una fuerza en sí misma, sino el subproducto de otro proceso mecánico más profundo? Exactamente eso. La gravedad emerge de la interacción entre la densidad de este supersólido y algo que el documento llama el flujo de fase. El texto describe la gravedad no como una misteriosa fuerza de atracción, sino como una simple refracción elástica. Refracción. ¿Sí? Piensa en la óptica. ¿Refracción? Como cuando metes un lápiz en un vaso con agua y el lápiz parece doblarse porque la luz cambia de dirección. El principio mecánico es idéntico. La luz se dobla al pasar del aire al agua porque cambia el índice de refracción, y eso depende directamente de la densidad del medio, ¿no? Sí, el agua es más densa que el aire. De manera análoga en la TCS, un objeto masivo altera localmente la tensión y la densidad de fase de este condensado cósmico. Cualquier otra cosa que viaje a través de esa sola perturbada, ya sea un rayo de luz o un asteroide gigante, encuentra un gradiente de densidad en el supersólido. Y se desvía. Y su trayectoria se curva naturalmente, se refracta hacia la zona de mayor densidad. Eso es lo que percibimos como gravedad. Ok, tengo que ser el abogado del diablo aquí por un momento. Adelante. Es muy poético decir que la gravedad es simple mecánica de fluidos cuánticos, pero las matemáticas de la relatividad general de Einstein son increíblemente precisas. O sea, han predicho desde los agujeros negros hasta la expansión del universo. ¿Por qué deberíamos siquiera considerar un modelo mecánico diferente si las ecuaciones de Einstein ya funcionan perfectamente a gran escala? Es una excelente postura escéptica. Y la respuesta que da el documento es brillante. No hay contradicción matemática a nivel macroscópico. ¿No la hay? No. El autor formula una ecuación llamada métrica bimétrica con ligadura. Y esta fórmula demuestra matemáticamente que los gradientes de densidad de este medio supersólido recuperan con total exactitud la métrica de Schwarzschild. Que es la base de los agujeros negros en la relatividad tradicional. Exactamente. Es la solución fundamental de las ecuaciones de Einstein. O sea, entiendo. La matemática final arroja exactamente el mismo resultado empírico, pero la explicación de por qué funciona ese resultado cambia por completo. Si conectamos esto con el panorama general, la relatividad general de Einstein podría estar actuando como la termodinámica. ¿Cómo así? Piensa en la termodinámica. Describe magistralmente cómo fluye el calor, las presiones, los volúmenes. Sí. Pero lo hace sin necesitar saber que existen átomos chocando entre sí.
Según la TCS, la relatividad describe a la perfección cómo se comporta la gravedad a gran escala, pero ignorando por completo que el espacio está compuesto por la mecánica de fluidos cuánticos de un supersólido latiendo. Es como si lleváramos un siglo prediciendo el comportamiento de las olas de un océano, pero sin habernos dado cuenta de que el océano está hecho de moléculas de agua. Esa es la idea. Fenomenal. Pero a ver, para que todo este andamiaje se sostenga, tenemos que someter a prueba a los habitantes de este universo. Si el espacio es un supersólido latiendo, ¿cómo explica el texto a los sospechosos habituales de la física? Me detuve bastante en la sección de fenomenología del manifiesto, porque me causó mucha curiosidad. Sí, es una sección donde la teoría desciende a los detalles muy técnicos. Redefine por completo el zoológico de partículas. Tomemos, por ejemplo, al electrón. Ok, En este marco, el electrón ya no es una diminuta esfera sólida con carga eléctrica dando vueltas. Se le describe como un solitón de torsión topológico. un solitón de torsión, o sea, básicamente, una torcedura autosostenida en la estructura del espacio. Exacto, Pero, ¿por qué es importante esa redefinición específica? porque proporciona un origen mecánico muy visual a una de las propiedades más contraintuitivas de la física cuántica, que es el spin fraccionario. Ah, el spin. Sí. Sabemos empíricamente que un electrón tiene un spin de 1/2, lo que significa que requiere rotar 720 grados, o sea, dar 2 vueltas completas sobre sí mismo para volver a su estado cuántico original. Lo cual en el mundo macroscópico no tiene sentido. Una vuelta de 360 grados debería bastar. Exactamente. En la física estándar es solo un número abstracto. Pero en la TCS, al ser el electrón una torcedura topológica, tridimensional, súper compleja en el supersólido, requiere literalmente esos 720 grados de rotación física para que las líneas de tensión del tejido se desenreden y vuelvan a su configuración inicial. ¡Guau! De pronto lo que era puramente abstracto se vuelve un mecanismo de relojería que puedes imaginar, como una onda de torsión transversal. Ajá. Y aquí es donde, leyendo el documento, las piezas del rompecabezas me parecieron encajar solas. La velocidad límite del universo, la famosa velocidad de la luz o la constante c, está dictada puramente por la tensión, por la rigidez estructural epsilon de la que hablamos al principio. Es una consecuencia directa. O sea, la luz no viaja a 300.000 kilómetros por segundo por un mandato divino o una regla arbitraria. Viaja a esa velocidad exacta porque esa es la capacidad elástica máxima de la gelatina cósmica para transmitir una vibración. Si el medio fuera más rígido, la luz sería más rápida. Totalmente. En física clásica, la velocidad de propagación de una onda siempre está subordinada a la densidad y rigidez del medio que atraviesa. Pasa con el sonido viajando por el acero o con las olas en el agua. Y aquí aplica para la luz en el espacio. Tiene toda la lógica mecánica. Pero mira, donde la teoría realmente lanza su hipótesis más atrevida no es en el electrón o el fotón, sino en el que es quizá el mayor misterio de la astrofísica contemporánea: la materia oscura. Uf, el elefante invisible en la habitación cuántica. Sí, porque la física actual asume que debe existir una materia invisible que conforma como el 85% de toda la masa del universo, simplemente porque observamos que algo está ejerciendo una gravedad extra sobre las galaxias para que no salgan volando. Claro, los números no cuadran si solo cuentas la materia visible. Entonces, ¿cómo se deshace el manifiesto de la materia oscura? Pues el documento, sin rodeos, declara que la materia oscura simplemente no existe como partícula. No existe. No, la reinterpreta como un fenómeno puramente mecánico llamado histéresis del supersólido. Histéresis. Sí, la histéresis es un concepto clásico de ingeniería de materiales. Se refiere a la tendencia que tiene un material a conservar sus propiedades después de que la fuerza que las causó ya ha desaparecido. Es como un retraso en la relajación elástica. A ver, déjame intentar digerir esto con una imagen mental. Imaginen un lago gigante pero lleno de un lodo extremadamente espeso y denso. Ok. Si un barco masivo, que en este caso representaría una galaxia entera, atraviesa ese lodo, va abriendo un surco tremendo y generando tensiones enormes en el medio. Ajá. Una vez que el barco ha pasado, esa estela que dejó atrás no se alisa instantáneamente como pasaría en el agua clara. El lodo turbulento tarda muchísimo en relajarse y volver a su estado plano original. Queda una especie de cicatriz dinámica, una tensión residual en esa zona.
La analogía del barco es súper útil visualmente, sí, pero es importante entender por qué esa cicatriz genera un efecto gravitacional medible. A ver, Recordemos que la gravedad, bajo las reglas de esta teoría, es la refracción causada por los gradientes de densidad en el supersólido, ¿no? sí, el lápiz en el agua. Exacto. Entonces, cuando la galaxia masiva transita y deforma el supersólido, altera el índice de refracción de ese medio. Debido a la histéresis, a esa especie de memoria elástica del tejido cósmico, ese gradiente de densidad no desaparece de inmediato, permanece allí vibrando por eones. Claro, la estela invisible queda ahí. Así que los astrónomos de hoy observan una zona del espacio por donde pasó una galaxia masiva hace, no sé, millones de años. Ven que la luz y otras galaxias menores están siendo refractadas, curvadas hacia ese punto vacío por la tensión residual. Ajá. Y al apuntar sus telescopios y no ver nada brillante ahí que justifique tanta gravedad, concluyen erróneamente, debe haber materia invisible muy pesada. Exactamente ese es el argumento. Pero la TCS nos dice que no hay materia extra, solo están midiendo el daño elástico del tejido que todavía está tratando de relajarse. Es audaz. Muy audaz. Es audaz, pero a ver, las teorías audaces requieren pruebas monstruosamente sólidas. Un marco conceptual elegante y bonitas metáforas en un PDF no bastan. ¿Cómo propone el investigador Sanjueza Valenzuela someter este universo supersólido a un experimento real? Y sobre todo, falsables. O sea, no rehúye el escrutinio empírico. Bien. ¿Cuál es la primera? La primera es el decaimiento orbital. Si la materia oscura es verdaderamente fricción y tensión residual del supersólido, entonces los sistemas astrofísicos extremos como los púlsares binarios que orbitan a velocidades vertiginosas deberían experimentar una resistencia real. Fricción pura y dura. Sí, lo que se traduciría en una pérdida de energía orbital medible, un decaimiento específico que la física tradicional de Einstein no predeciría de la misma manera. O sea, si encontramos esa tasa de decaimiento adicional y resulta que coincide con los cálculos de fricción supersólida del autor, pues tenemos una evidencia circunstancial masiva a su favor. Bien. ¿Y la segunda? La segunda es el límite de sincronía, y esta se enfoca en el latido del universo, el cristal de tiempo del que hablamos. Ajá. Si realmente existe una frecuencia fundamental de vibración en el vacío cósmico, el autor predice que, al hacer mediciones microscópicas y sostenidas de las famosas constantes fundamentales, ¿Como la constante de gravitación o la de estructura fina? exactamente, si medimos esas constantes con extrema precisión, deberían revelar fluctuaciones ínfimas. O sea, no serían constantes absolutas y estáticas, sino que tendrían un ligerísimo bamboleo que estaría correlacionado perfectamente con la frecuencia de ese cristal de tiempo. ¡Wow! Hallar esa fluctuación periódica sería como encontrar el pulso real del cosmos entero. Literalmente, tomarle el pulso al universo. Pero la tercera prueba que propone, esa me rejó dándole vueltas a la cabeza durante horas. La anomalía de nanokelvin. Ah, sí, es, sin duda, la predicción más profunda de todo el documento para la física experimental. Propone que la constante gravitacional, la letra G mayúscula, puede modificarse localmente. Esto es fuerte. La teoría predice que en laboratorios muy especializados, sometidos a entornos de temperatura ultrafría, estamos hablando de fracciones microscópicas de 1 grado Kelvin por encima del cero absoluto, Súper frío. ahí algo drástico ocurre con la gravedad. Déjame procesar esto. En esas temperaturas extremas, sabemos que la materia forma lo que se conoce como condensados de Bose-Einstein, Ajá. donde miles de átomos se sincronizan y pierden su individualidad para comportarse como una sola onda cuántica supercoherente. Precisamente. En ese estado, la coherencia de fase local de la materia alcanza su máximo absoluto. Y según las complejas ecuaciones de la TCS, al manipular de forma tan extrema la coherencia termodinámica de la materia en ese punto del espacio, se altera directamente la interacción con el medio supersólido de fondo. ¿Y la predicción puntual cuál es? La predicción formal empírica es que la fuerza de gravedad misma, su valor, mediría diferente dentro de ese entorno ultrafrío en comparación con el exterior. Esto plantea una pregunta importante. Muy importante. A ver, Si enfriar una cámara a nanokelvins puede alterar empíricamente la forma en que opera la métrica de la gravedad,
Estamos hablando de que podríamos, teóricamente, dejar de ser simples observadores pasivos y empezar a modular la gravedad en un laboratorio. Hacia allá apunta. Es decir, si la gravedad es solo refracción elástica y logramos alterarla térmicamente, pues suena a que son los primeros pasos teóricos para la ingeniería gravitacional humana. Pues desde las estrictas fronteras de la física teórica expuestas en la versión 3.5 de este documento, la respuesta es sí. Si la métrica del espacio es algo emergente, entonces el control de las variables del condensado permite modificar el campo gravitacional resultante. ¡Qué locura! Obviamente el salto tecnológico para lograr una modulación útil o controlada a gran escala sería de dimensiones históricas, algo de siglos. Pero el principio mecánico para que sea posible está plasmado ahí en la teoría. Claro. Y es un experimento altamente falsable además. Si se realiza la medición de gravedad a nanokelvins y la fuerza no sufre ninguna anomalía, pues la TCS tendría un fallo crítico y se descartaría. Es un viaje mental verdaderamente salvaje. Sí lo es. O sea, hemos comenzado este análisis creyendo firmemente que el universo es una inmensidad vacía y silenciosa. Y a través de la óptica matemática de este manifiesto chileno, terminamos imaginando un cosmos que es una estructura infinitamente tensa, densa y vibrante. Vimos cómo el concepto de masa se disuelve para ser solo un nudo en tensión, cómo la gravedad podría ser simplemente la refracción del espacio perturbado, y cómo la materia oscura tal vez no sea más que la cicatriz elástica del movimiento de estrellas antiguas. Así es, y creo que el verdadero valor de documentos teóricos tan ambiciosos como este manifiesto no reside únicamente en si llegarán a comprobarse todas y cada una de sus predicciones al pie de la letra. Entonces, ¿en qué radica? Su importancia principal radica en que obligan a la mente humana a sacudirse de su comodidad intelectual. Nos empujan a cuestionar con un rigor sistemático nuestras suposiciones más dogmáticas. Te hace preguntarte qué es verdaderamente real y qué es meramente un espejismo macroscópico generado por la mecánica de fluidos de un medio subyacente que no vemos. Exacto. Nos entrena, digamos, a mirar detrás del telón de la realidad. Y ciertamente deja la puerta abierta a reflexiones que, si nos ponemos a pensar, cruzan los límites de la física pura y se meten en lo filosófico. Para quienes nos escuchan, resulta fascinante masticar una última imagen derivada de todo este tejido mecánico. A ver. Si el modelo de la TCS es correcto, y absolutamente todo lo que existe, los muebles que nos rodean, las pantallas, el planeta bajo nuestros pies y nuestra propia biología, son simplemente nudos elásticos obligados a saltar en perfecta sincronía con el latido implacable de un cristal de tiempo invisible, ¿dónde queda entonces la agencia de nuestra existencia? Porque a veces uno puede llegar a percibir este universo propuesto como el interior de un reloj de cuarzo de complejidad infinita. Y mientras los seres vivos sentimos que nos movemos por nuestra propia voluntad a través de un espacio inerte, cabría preguntarse, ¿somos nosotros quienes decidimos libremente hacia dónde caminar? ¿O somos simplemente la vibración de este latido cósmico pasándose mecánicamente de un diente de engranaje a otro? Queda esa provocación sobre la mesa para que cada quien siga investigando los límites de la coherencia cuántica y la física teórica de frontera. Hasta la próxima inmersión profunda.